Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Osvaldo Quiñones, su canal GateUp, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente. Como siempre, su servidor Osvaldo Quiñones les trae los hechos, noticias e información más importante. Y mire, voy a empezar nuevamente por exponer aquí nuevamente el doble rasero, doble estándar, la hipocresía de las naciones de Occidente, de Estados Unidos y todas aquellas naciones que miran en Saudi Arabia a su principal socio comercial, su principal socio comprador de armas, porque le parece más importante a Francia, Inglaterra, a Estados Unidos, a España, le parece más importante ser aliado y amigo de un régimen criminal como el de Saudi Arabia, como el de la familia Al Saud. Le parece más importante tener relaciones con este tipo de regímenes criminales que simple y sencillamente no respetan normas, leyes ni estatutos internacionales, que masacran a un pueblo yemení, sin que la Organización de Naciones Unidas ni estas naciones tomen en consideración la muerte indiscriminada que lleva precisamente este régimen criminal, el cual es apoyado precisamente por estas mismas naciones para que continúe su masacre en contra de los yemeníes. Y por supuesto, la Organización de Naciones Unidas permanece callada, puesto que los principales aportadores económicos a este organismo es Estados Unidos. Por lo tanto, el que pone el dinero es el que decide qué nación es democrática, qué nación es dictadura, qué nación o qué gobierno es bueno y qué gobierno es malo. Pero nada tiene que ver ni con democracia, ni con libertad. Única y exclusivamente tiene que ver con los intereses que le corresponda a cada nación. Y estoy hablando precisamente de Europa y los Estados Unidos, los campeones de la democracia, que únicamente funciona para ellos cuando los intereses económicos están de por medio. Si de por medio está tener a su principal socio comprador de armas como Saudi Arabia, a su principal inversionista como Saudi Arabia, y este régimen es un régimen criminal, violador de derechos humanos, matancero de seres humanos, porque eso es lo que hace en contra del pueblo yemení, no importa, no hay que castigarlo, no hay que hablar siquiera, y aquel periodista que hable hay que matarlo. ¿Por qué? Porque pone en peligro los intereses de nuestras naciones. Así, hasta ese punto llega Estados Unidos y Europa. Hasta ese punto hemos llegado con la hipocresía y el doble estándar de estas naciones. Y aquí le va por qué. No crea que estoy aquí solamente bromeando. Mire, sobre el caso del señor Khashoggi, y aquí le va el caso del señor Khashoggi, que es un asesinato. Un asesinato que verdaderamente, y ya hablo de un asesinato no de una persona, sino de un columnista, un periodista de fama internacional. Por lo tanto, el atentado contra su vida representa un atentado en contra de todos y cada uno de nosotros, en contra de la libertad de expresión, en contra de aquellos que exponen la verdad, puesto que significa que tú no tienes derecho a hablar a menos de que hables algo conveniente. Lo inconveniente debes de callarlo, y si tú tienes que callar lo inconveniente, entonces no hay libertad de expresión. Simple y sencillamente hay libertad hasta un cierto punto, pero no libertad en general. Y aquí vayamos a lo interesante. El señor Khashoggi, Jamal Khashoggi, fue asesinado, ya todos los medios lo confirman, asesinado el día 2 de octubre en el cónsul de Saudi Arabia en Estambul o allá en Turquía. El señor, y estoy hablando del señor, del primer ministro o el presidente precisamente de Turquía, el señor, el presidente de Turquía, y hablo de Tayyip Erdogan, ha dicho que este pasado 9 de octubre ha enviado los diferentes audios a gobiernos como el de Saudi Arabia, a gobiernos como el de Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, audios de las últimas o de lo que aconteció realmente en este cónsul de Saudi Arabia en Estambul. Los audios de la muerte del señor Khashoggi, un asesinato vil en un territorio ajeno. Imagínese usted hasta el punto donde este régimen criminal de Saudi Arabia está dispuesto a llegar. A ir en contra de cualquier periodista que hable en su contra, que hable en contra del señor Mohammed bin Salman, buscarlo en cualquier parte del planeta
para asesinarlo, por exponer sus crímenes. Fíjese usted. Pero Estados Unidos, Francia e Inglaterra prefieren callarse, prefieren hacerse de la vista gorda y no sancionar a uno de los regímenes más criminales del planeta. Es curioso que busquen derrocar al gobierno del señor Bashar al-Assad. Es curioso que busquen derrocar al gobierno del señor Nicolás Maduro. Es curioso que quieran una guerra con China o que quieran una guerra con Rusia. Naciones totalmente con una democracia tal vez superior a la del mismo Europa, pero resulta que por intereses económicos, resulta que los enemigos son ellos, puesto que representan un peligro para sus intereses, porque se van fortaleciendo y los consideran como un enemigo, puesto que su fortaleza económica y política y social y militar empieza a ser superior a las de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos no quiere gente que esté superior o que tengan una superioridad militar, económica o política, puesto que significa que es un enemigo. Pero si es un aliado, así mate, masacre, destruya, simple y sencillamente, si es mi aliado y hay intereses de por medio, estoy con ese aliado y protejo a ese aliado. Fíjese, esto es lo que estoy hablando. Ahora, vayamos al punto. No solamente la muerte del señor Khashoggi, que fue desmembrado, que fue disuelto en ácido y que siguen saliendo más informaciones, estos audios que envió precisamente el mismo Tayyip Erdogan. Ahora, la importancia aquí en todo esto es precisamente que el mismo, aquí viene otro periodista precisamente de allá, de Independent, allá en Inglaterra. Yo estoy hablando del periodista Saeed Kamali Dokhan, Saeed Kamali Dokhan, que es precisamente otro periodista que expuso esto en los últimos días. Escuche usted, puedo confirmar, y aquí está el tweet en vivo, puedo confirmar que Jamal Khashoggi fue asesinado porque habló conmigo referente a la televisora iraní, y estoy hablando la televisora iraní el día 26 de septiembre, la televisora iraní Iran International, esta televisora iraní, Iran International, con sede en Londres, Inglaterra, está siendo financiada por el señor o por el régimen de Saudi Arabia, del señor Mohammed bin Salman. Este periodista ha quitado el tweet en diferentes sitios, puesto que ha sido amenazado, según las diferentes fuentes, podría estar amenazado por el mismo régimen de Saudi Arabia para que no hable más de este tema. Callar a todos aquellos que hablan del tema. La cadena de televisión Iran International tiene sede en Londres. Y única y exclusivamente es una cadena que única y exclusivamente se dedica a demonizar precisamente al gobierno de Irán. Y este es el tipo de gobiernos que defiende el gobierno de los Estados Unidos. Cadenas como Iran International, que única y exclusivamente es inti-iraní, que se dedica única y exclusivamente a demonizar al gobierno de Irán. Digamos, una cadena que únicamente representa los intereses del régimen criminal de Saudi Arabia. Imagínese usted hasta dónde estamos llegando. Paga 5 millones de dólares, 50 millones de dólares por 5 años. Cada uno de los diferentes, digamos, personajes que trabajan en esta televisora Iran International ganaría un aproximado de 40 mil dólares mensuales. Por eso yo siempre he dicho e insisto en que cuando digo cadenas de televisión, y cuando digo las cadenas de televisión o los medios corporativos solamente tienen prostitutas y sacos vacíos, usted lo está mirando porque lo digo. Iran International, con un sueldo y un salario pagado desde Saudi Arabia en Inglaterra para que se dedique a demonizar a demonizar a Irán. Lo mismo que hace BBC en contra del gobierno de Bashar al-Assad. Lo mismo que hace Telemundo, Telemundo, Univisión en contra de Nicolás Maduro. Pero para hacer eso, alguien tiene que estar pagando. Y aquellos que se dicen periodistas, pseudo periodistas o presentadores de noticias, única y exclusivamente tienen que decir lo que les indiquen, pero nunca la verdad. Ahí es donde estamos mal. Y precisamente estos son los regímenes que, por supuesto,
Estados Unidos defiende, sin importar la masacre de Yemen, sin importar la violación de derechos humanos por parte de este régimen criminal. Y ahí tiene, amigo, ahí tiene realmente, pero solamente le estoy exponiendo esto porque Saudi Arabia camina a pasos agigantados también hacia un colapso. Primero, empecemos por un punto clave. La muerte del señor Khashoggi ha traído la atención internacional de medios, de periodistas, de pseudoperiodistas, de independientes y de muchos políticos, tanto a favor o en contra del régimen de Saudi Arabia. Al mismo tiempo, allá en Yemen, los Houthis, nuevamente este pasado 9 de noviembre, asestan otro duro golpe después de que el gobierno de Saudi Arabia había preparado un gran contingente para que pudiera retomar el principal puerto precisamente de Yemen. Fue detenido y fue destruido precisamente este nuevo intento precisamente por parte de los hutíes allá en Yemen por la resistencia yemení. El ejército y los hutíes y toda la resistencia yemení han puesto nuevamente, le han asestado otro golpe precisamente al mismo Saudi Arabia, que han detenido su avance y matando a más de 180 mercenarios de Saudi Arabia al mismo tiempo. La destrucción de docenas de vehículos militares por parte de los hutíes en contra del régimen de Saudi Arabia y su coalición. Y por supuesto, ahora el gobierno de Saudi Arabia, debido precisamente a una guerra que creía que podría terminarla rápidamente, se encuentra envuelto en problemas económicos y está dispuesto a pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional de 152 billones de dólares, puesto que la guerra en Yemen le está costando muy cara a su régimen y lo está llevando precisamente a la bancarrota, como lo dijo su servidor Ubaldo Quiñones. Y mientras tanto, el régimen de Saudi Arabia, de la familia Al Saud, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, empieza precisamente a sacudirse. La política interior en Saudi Arabia empieza a tener graves grietas que tarde o temprano podrían desembocar en un verdadero caos para todo Saudi Arabia. Y con esto, yo lo digo aquí con toda honestidad porque no soy un hipócrita, sería un beneficio para todas las naciones independientes, porque esto sería otro golpe en contra de Estados Unidos, en contra de las naciones imperialistas. Ojalá y los hutíes sigan y continúen por este camino asestando golpe tras golpe a Saudi Arabia hasta llevarlo a la quiebra, y que interiormente surjan nuevos elementos que puedan derribar a esta familia Al Saud, que lo único que ha llevado al mundo es caos, muerte y destrucción. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Y no tengan miedo, puesto que soy una persona difícil de rastrear y no creo conveniente ni para nadie que me busquen, puesto que no me van a encontrar. Y lo digo porque todo lo que se habla en contra de la familia Al Saud representa una amenaza para quien lo hace. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.